denle palmas de alabanza, por favor, aquí el día de hoy. Es una hermosa alabanza. El hermano que la escribió está sentado por acá esta noche y le damos gracias, hermano. Fue excelente, se lo agradecemos. Y lo siento, no tengo su nombre, debí haberlo conseguido. Hermano Ed Hill. Hermano Ed Hills. Muchas gracias, hermano. Maravillosa. Amén. Abran sus Biblias el día de hoy a Romanos capítulo 6. Estaremos nosotros hablando de nuestro tema de regreso a lo básico. Sé que nunca avanzo lo suficiente como yo quisiera por la información que tenemos aquí, que es tan profunda, hay tanto ahí, y al mismo tiempo es tan simple. Lo suficientemente para que un niño, un joven lo entienda, y aún complicado para que los eruditos aún luchen con esto. Este plan tan maravilloso de Dios llevado a cabo por Cristo en el Calvario. Por siempre estaremos buscando la profundidad de la cruz, tratando de entender y comprender lo que Dios ha hecho y cómo nosotros, como seres humanos tan limitados, cabemos dentro de ese plan. Y cuando tengamos nosotros un poco de entendimiento, solo un poco, de la gracia de Dios que Él nos ha ofrecido a través de Cristo, exhibido todo en la cruz, ofrecido a nosotros en este nuevo pacto, no podemos más que vivir una vida victoriosa. No tenemos que ser eruditos, no tenemos que entender exactamente todo al pie de la letra, pero la hermosura es que si nosotros, aunque los teólogos estudian todo el día, si nosotros mantenemos nuestra fe en Cristo y el crucificado, llegaremos al mismo punto, la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Así de simple y así de complicado. Y en unos cuantos servicios, en unas cuantas enseñanzas, hemos tratado de cubrir algo del texto que abre este maravilloso tema de la santificación, de santificación progresiva en la vida del creyente. Porque honestamente eso es lo que debe dominar la mayoría de nuestro tiempo. Como creyentes debemos estar consumidos con ser transformados a la imagen de Cristo. Pablo diría en Filipenses 3, no he obtenido, alcanzado, y su meta era llegar al cielo, estar en aquel día en el cual este cuerpo se vista de ese cuerpo incorruptible, glorificado. Pero de acuerdo a lo que vemos aquí, tenemos que llegar a aceptar a nuestro Dios, permitiendo que el Cristo que murió por nosotros continúe transformando nuestro corazón, nuestra mente, y por esto transforme nuestras acciones para que el mundo pueda ver que ser cristiano no solo es una regla, un conjunto de reglas o filosofías, pero es un ser humano, una persona, aceptando lo que Cristo hizo por nosotros, y eso cambia a la gente. Eso cambia a la gente. La evidencia del Calvario, afectado el día de hoy, es el cambio de aquellos que creen en Cristo y en lo que Él hizo. Y nosotros vamos a terminar con nuestra serie. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido y extenderme más de lo que hubiera querido en cuanto al resumen, a la presentación que tengo el día de hoy. Lleguemos al verso Romanos 6, verso 6 hasta el verso 14. Capítulo 6, verso 6. En cuanto a celo, dijo Cristo que nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. Pablo comienza a darnos una exhortación que si sabemos algo, entonces debemos aceptar algo más que afecta lo que la gente ve. Y él dijo eso en el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, amén, sino bajo la gracia. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti esta última sesión de esta enseñanza, esta serie, y pedimos que tu Espíritu tenga libertad para revelar y abrirnos a los ojos el día de hoy algunas de las verdades de estos pasajes. Padre, úngeme para hablarle a tu pueblo, para traer sabiduría, conocimiento, iluminación a tu pueblo a través de la persona del Espíritu Santo, y te damos toda la alabanza y toda la gloria, y todos decimos amén y amén. El pasaje aquí no se puede tratar muy bien, y Romanos 20 del 5 al 14 no se puede tratar en unos 4 servicios. Hay mucha imposibilidad, pero la simplicidad del Evangelio y del mensaje puede verse, puede escucharse, y así como usted sigue escudriñando en los próximos días por venir y en los próximos años al texto, así como usted aplica lo que usted aprende del texto, se hará más real, se hará más una realidad para su vida, y esa es la meta. Una vez más, si usted quiere tener un poco más de tiempo para estudiar con nosotros, puede ir a nuestro curso en línea en el www.jsbc.edu y matricularse ahí para Romanos capítulo 1 y poder leer un poco más hasta llegar a Romanos capítulo 2, y si está interesado, confiamos de que usted lo va a poder hacer. Y sería de mucha ayuda para ustedes. Pero queremos tomar nosotros algunos de los versos. No lo voy a volver a predicar, no lo voy a volver a enseñar, así que van a tener que ver las grabaciones para llegar a la conclusión entera. Pero comenzamos esta sesión en el capítulo 5, verso 20 de Romanos, y Pablo define primeramente en este proceso de aprendizaje que nosotros tenemos que experimentar, o tenemos que reconocer la presencia de la naturaleza de pecado. Ahora, cuando yo enseño, y los caballeros que están ahí atrás, y esto pueden ponerlo en la pantalla, desgloso yo la escritura en párrafos. Siempre enseño párrafo por párrafo. La Biblia es una obra literal, es literatura, así que un párrafo es un pensamiento singular, y si podemos encontrar los párrafos e invariablemente encontrar lo que el autor quería que nosotros entendiéramos cuando él nos lo estaba diciendo, entonces podemos entender ese párrafo, y de ahí pasamos al próximo. Y el primer párrafo en este estudio, de acuerdo como lo he definido, es la presencia de la naturaleza de pecado, y esto es definido en el capítulo 5, verso 20 hasta el verso 26 y 2:8, los primeros versos de el verso. Cuando Pablo entra al tema de santificación, y una vez más, esta es una santificación instantánea, ahora estamos tratando con santificación progresiva. Ahora recordemos que la justificación es el mensaje que él imprimió en Romanos capítulo 3, verso 21 hasta llegar al capítulo 5, verso 12, o del 5 al 11, y del 5 al 12 hasta el 19, él hace una transición de santificación. Vean aquí, si ustedes quieren santificación, que es la obra legal, una declaración legal de Dios, entonces uno lo puede y lo tiene que tener por fe nada más. Pero ahora que somos justificados, ahora que Dios nos declara inocente de todos los cargos, ¿a dónde vamos?
¿Qué es lo que hacemos? Y Pablo nos recuerda que como gente que aún está aquí en este cuerpo, aún está aquí en esta tierra, vamos a tener que tratar con la presencia y el conocimiento de la naturaleza pecaminosa. Y él llega en el capítulo 5, verso 20. Voy a tratar de pasar esto rápidamente. Dijo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Él nos dijo rápidamente que la santificación progresiva jamás puede ser por la ley, porque la ley fue durante un margen de tiempo, fue algo dado que era para un tiempo específico, pero la ley solamente era hasta que la simiente llegara. Así que si ustedes como creyentes quieren progresar en la santificación, van a tener que progresar más allá de la ley. Después Pablo dijo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aprendemos el principio en la santificación progresiva, que lo único que va a transformarlo a uno es la gracia de Dios. Lo único más grande que el pecado, lo único más grande que la presencia del pecado es la gracia de Dios. Lo único que puede llevarlo más allá del esfuerzo y de los problemas que tenga usted es aprender a poder accesar y andar y vivir en la gracia de Dios, porque usted no puede hacer en sí mismo lo que usted necesita o lo que se necesita hacer. Así que dice que la gracia sobreabundó. Gracias a Dios que la gracia es mayor. Después dice en el verso 21, y aquí encontramos la verdadera introducción, si lo podemos decir así, de la naturaleza pecaminosa como pecado. Y esa palabra de la que hablamos, no tengo tiempo de regresar, pero la palabra pecado, verso 20 y también el verso 21, ahora se personifica como una persona con poder, un maestro, un señor, un amo de esclavos, un patrón, si lo podemos decir, una terminología pobre, perdón, pero la idea entera es de que la naturaleza de pecado ha reinado sobre nuestro corazón como un rey y como resultado ha corrompido todo en uno que Dios creó. Dios nos creó libre del pecado y al principio, por causa de la caída, Adán experimentó la entrada de la naturaleza pecaminosa que después comenzó a corromper al hombre interno, y cuando el hombre interno se corrompe, las acciones del hombre son corrompidas. Todo el pecado sale del corazón, así que cuando la naturaleza pecaminosa entró, comenzaría a corromper, a inclinar al corazón, a la mente del hombre hacia la impiedad, hacia también el egoísmo y hacia un estilo de vida que se produjo por la acción y el resultado de la naturaleza pecaminosa en uno, y la naturaleza pecaminosa en la carne, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Y yo dije, oh, esto es lo que la vida es, yo vivo de esta manera, yo hago esto, y después el hombre es conducido por la entrada de la naturaleza pecaminosa, el rey reinando en el corazón, y la vida nada puede detener. Y el hombre se hizo pecaminoso excedentemente. Yo sé que eso es contrario a lo que el mundo nos dice. Nos siguen diciendo que el hombre es intrínsecamente bueno. La Biblia nos enseña que el hombre es intrínsecamente pecaminoso. La psicología nos enseña que el hombre es bueno. Es el ambiente el que causa todo el problema. No, el problema está en nosotros. El cristianismo bíblico demanda que nosotros admitamos que somos el problema. Amén, hermano Larson. Yo soy el problema. Bueno, usted, yo sé, nosotros somos el problema. Porque hemos sido inclinados por el pecado. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora tenemos la opción, por causa de lo que Cristo ha hecho, de no ser dominados por el monstruo del pecado, naturaleza pecaminosa, presencia del pecado, los principios del pecado que corrompe a la vida. Después hace la pregunta que domina el propósito de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos siendo dominados por la naturaleza pecaminosa ahora que somos creyentes justificados por fe? ¿Perseveraremos bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, permitiéndole continuamente impactar nuestra carne, mente, voluntad y todo en nosotros para que nosotros podamos hacer obras de injusticia?
En ninguna manera Dios no lo quiera. No es el propósito de Dios que seamos salvos, seamos justificados nosotros, que hemos sido puestos bajo el gobierno de la gracia, que seamos dominados por el pecado. En ninguna manera. Después en el capítulo 2, en el segundo párrafo ahí, por favor, en el capítulo 2, verso 2, llegamos a esta declaración del apóstol Pablo, y yo hice, es un párrafo singular, y él dice, más bien, dice, los que estamos muertos a la naturaleza pecaminosa. ¿Pueden poner eso en pantalla, por favor? El párrafo. ¿Cómo pues nosotros, muertos a la naturaleza de pecado, cómo viviremos aún en él? Hace una declaración que dice, estamos muertos a la naturaleza pecaminosa, completamente muertos a ella. ¿Qué significa esto? Significa que aunque la presencia de la naturaleza pecaminosa aún existe en nuestro ser, ha habido un cambio en nuestra relación a la naturaleza pecaminosa. Así que lo primero que él dice es que uno va a tener que aprender cómo poder sobrepasar la presencia de la naturaleza pecaminosa por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y en segundo lugar, uno necesita saber algo, que uno está muerto a la naturaleza pecaminosa, no que uno tiene que procurar o también obrar para que esto suceda. Uno ya está muerto a la naturaleza pecaminosa. Él nos establece esto y después dice en el capítulo 6, verso 3, dice simplemente, ¿o no sabéis? ¿O no sabéis que todos ya hemos sido libertados del poder de la naturaleza pecaminosa, el principio del pecado? La pregunta natural a todo eso es, bueno, ¿cómo sucedió? Y él dice en el capítulo 6, verso 3, ¿o no sabéis? Y comenzamos el proceso aquí de capítulo 6, verso 3, hasta llegar al capítulo 6, verso 11, lo que el creyente necesita saber. Y lo que Pablo nos dice es que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Lo que necesitamos saber es que en el momento en el que nacemos de nuevo, y pueden poner el bautismo en Cristo, por favor, si es posible en pantalla. En el momento que el pecador creyente llega a Cristo, él expresa fe en Cristo como nuestro Salvador. Y él es sumergido por el Espíritu Santo en la persona de Cristo. Hay una unión con Cristo. Uno es unificado con Él. Uno se convierte en uno con Él. Y en la mente de Dios, uno pasa al Calvario. Uno viaja al Calvario con Cristo porque uno está en Él. Pablo enfatizaría esto cuando él dijo, yo crucificado estoy con Cristo. No aparte, no más adelante, sino con Cristo. Así que necesitamos saber que nuestra separación, no extinción, pero separación del poder de la naturaleza pecaminosa ocurre el momento en el que uno nace de nuevo. El momento en el que uno dice sí a Cristo. Uno ahora ya no más tiene que ser dominado, uno no tiene que vivir dominado por la naturaleza pecaminosa. La razón por qué podemos tener acceso a la gracia es porque fuimos unidos a Cristo, bautizados en Cristo, crucificados con Cristo. Y no solo eso, en el verso 4 dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora lo que Él nos dice, y hemos estado ya hablando de esto por varias semanas, nuestra unión con Cristo, el ser unidos a Cristo, el ser bautizados en Cristo, es lo que nos libertó del poder de la naturaleza pecaminosa. Usted puede ver en pantalla ese diagrama. El creyente es sumergido en Cristo y después los dos son sumergidos, si se puede decir así, a la cruz. Y ahí está, en esa unión con Cristo, ahí está donde el poder de la naturaleza pecaminosa es rota. Ahí es donde el dominio de la ley y el reino de la ley es derrotado. Ahí es donde el mundo y su atracción es derrotado. Ahí es donde la carne es derrotada. Es ahí mismo donde los poderes de las tinieblas son derrotados. ¿O no sabéis? Bueno, hermano Larson, yo no estoy muy emocionado de eso. Debería estarlo.
porque eso es lo que envuelve a toda su experiencia cristiana. Usted tiene que saberlo, porque cuando usted lo sepa, entonces puede identificarse con ella. Usted cree que hay un alma y dice usted, sí, es lo que Cristo hizo por mí, no lo que yo hago, sino libertad de la naturaleza pecaminosa. Todo eso es por lo que Cristo hizo, libertad de las justas demandas de la ley, por lo que Cristo hizo. Yo me identifico con Él, yo soy uno con Él, yo estoy de acuerdo que fue Él el que hizo la obra y yo no. Y es en esa unión y en esa muerte con Cristo que somos crucificados a la carne, que somos crucificados al mundo, y que los poderes de las tinieblas que reinan sobre nosotros quedan inútiles ante nosotros o para nosotros. En esa unión todo está en la cruz. Él nos sepulta con Cristo. Somos resucitados juntamente con Él para vivir desde una nueva fuente de vida. Porque miren, antes, bajo la osmosis y el gobierno de la ley, yo contaba conmigo mismo, esforzándome para ser bueno, aún basándome en las reglas de la sociedad o probablemente las reglas religiosas, aún probablemente también la ley de Moisés. Yo traté y a veces yo hacía las cosas muy bien, y por supuesto a mí me encanta hablar de lo que yo hacía con éxito y no de mis fallas. Pero la fuente de poder de una persona bajo la ley es el yo, y usted no puede derrotar al pecado. No puede usted abrumar a la carne, ni al mundo, ni a Satanás, cuando usted está luchando para poder llegar a las justas demandas de la ley. Es una imposibilidad, no puede. Así que usted tropieza y falla. La fuente de poder, mi amigo, era el yo. Ahora, siendo unido con Cristo, bautizados en Cristo, crucificados con Él, sepultados con Él, ahora soy resucitado con Él. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos ahora vive en mí. Y mi fuente de poder ya no soy yo dependiendo de mí mismo para poder ser bueno, para poder lograr una función, para poder agradar a otras personas. Ahora hay una obra y poder sobrenatural. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos comenzará a vivificar mi cuerpo mortal. ¡Wow! Así es como yo soy cambiado progresivamente por este avivamiento del Espíritu Santo, por la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios que opera en toda la humanidad automáticamente en el creyente, y comienza a santificar. Por eso es que cambia cuando uno salva, o cuando uno es salvo, uno odia el pecado por el resultado de esa nueva alma, ese nuevo espíritu. Usted es recreado. Sin embargo, somos perfectos. Perdón, voy a predicar por acá. No somos perfectos. No. Yo sé, los conozco. No somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados. Eso es lo que la santificación progresiva es. Nuestra falla y fracaso al crecer en la gracia no indica que el plan de Dios es estropeado. Muestra nuestra falta de entendimiento del plan. No muestra que el plan de Dios es inepto o que no puede lograr lo que su palabra prometa, sino que significa que usted y yo nos enredamos en el proceso, y porque no sabemos cuál es el proceso, tratamos de santificarnos a nosotros mismos o crecer de diferente manera a lo que Dios diseñó, y cuando lo hacemos quedamos cortos de su gloria, destituidos estamos cada vez. Ahora, Pablo no va a esto inmediatamente porque él quiere confirmar que nosotros estemos entendiendo en verdad. Verso 5, pues si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, asumiendo que si eso es así, y algunos han traducido que dice de diferente manera, pero a mí me gusta decirlo de esta manera, que como esto es verdad, aquello otro también es verdad, asumiendo que es verdad que he sido unido
en la semejanza de su muerte, entonces también es verdad que voy a ser que voy a estar en la semejanza de su resurrección. ¿Verdad o no sabéis? Así que yo necesito saber lo que rompió el poder de la naturaleza de pecado, lo que rompió el poder del pecado, lo que rompió el poder de Satanás. Necesito saber. ¿Por qué necesito saberlo? Para que yo pueda poner mi fe en eso y no en mí. Yo tengo que saber esto para que yo pueda saber en qué tengo que poner mi fe, para que mi fe pueda estar en ella. Al levantarme todos los días es un nuevo día por fe. Jamás tengo que cambiar mi fe del plan revelado de su redención, de su orden prescrito que está aquí en su palabra, y Él está ordenándonos a saber todo esto, toda esta información, no para que nos jactemos y digamos el mensaje de la cruz ya lo conozco. No. Para que uno pueda saber todos los días dónde tiene que estar nuestra fe. ¿Cuál tiene que ser el objeto de su fe? Usted se identifica con el Cristo, con lo que Él hizo, y usted se conecta a Cristo diariamente por fe, y usted puede ver lo que Él hizo y usted dice: es la cruz la que ganó la victoria para mí. Yo creo eso. Yo me conecto con eso por fe. Y cuando me conecto con esto por fe, entonces la gracia de Dios comienza a fluir, y la nueva fuente de poder, de vida, el nuevo Espíritu del Señor en Cristo Jesús obra en mí y comienza a continuar la transformación de mi alma, mi espíritu, mi hombre interno, aunque ha sido reconstruido, ha nacido de nuevo, cambiado, circuncidado con circuncisión hecha, no con manos aún. Escuchen, aún hay una renovación que tiene que suceder. Porque yo no conozco todo lo que se supone debo conocer. He aprendido una vida mala. He peleado cosas de una mala manera y no gano automáticamente todo el conocimiento cuando recibo a Cristo. Hay cosas que tenemos que aprender. Amén. Así que llego al proceso y Pablo confirma lo que él ya ha dicho en el Romanos 6. Dice aquí: tienen que saber que su viejo hombre, el hombre que ustedes entregaron a la crucifixión con Cristo, ¿para qué? Para que el pecado sea destruido, inútil, estático. Por eso no debemos nosotros servirle a la naturaleza de pecado, porque el que está muerto, beso de pecado, es libre de la naturaleza de pecado. Tengo que saberlo para que yo pueda poner mi fe a diario en quién Cristo es y lo que Cristo ha logrado. Y cuando yo lo hago, el poder de Dios, el poder de gracia, el mover y la operación del Espíritu Santo, que Él levantó a Cristo de los muertos, que ahora vive en mí, se levanta y hace la transformación. Y poco a poco, renglón tras renglón, precepto sobre precepto, estoy siendo conformado a la imagen de Cristo por el poder de Dios. Verso 8. Ahora, asumiendo que es verdad, si estamos muertos con Cristo, creemos. Tu fe en lo correcto es vital, que aún nosotros viviremos con Él. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Él ya lo hizo una vez y su fe en Él lo pasa a usted a una localidad en Cristo, en Dios, y ahí usted tiene todo lo que necesita. Hablamos de los que se han alejado de Dios y que tienen que volver a aceptar a Dios. Yo creo que una persona puede perder su salvación. Yo no creo que es algo fácil hacer. Usted no pierde su salvación cada vez que comete un pecado. Se daña su fe y el plan y el proceso en el cual usted estaba, la fe en lo que Dios había hecho por nosotros. No se corrige, usted no depende, no se arrepiente de ese fracaso y vuelve a hacerlo, y usted se fija directamente en el plan de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, fe en Cristo, lo que Él ha hecho, se identifica con Él otra vez. Su fe puede ser destruida. Así que Pablo le dijo: sabiendo que Cristo resucitó
de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. La cruz lo resolvió todo de una vez y para siempre, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más cuando. Eso es todo lo que se requirió, un sacrificio de Cristo en el Calvario. Así que cuando fallamos, Él no tiene que volverse a levantar y a ponerse en esa cruz y morir por nuestro pecado otra vez. Él ya pagó por todo. Nosotros tenemos que adueñarnos por fe, reconociendo que no soy yo, Señor, yo jamás lo puedo hacer, pero tú lo tienes que hacer, y la sangre de Cristo nos limpia de toda injusticia. Y cuando fallamos decimos: Padre, perdóname. Nos fijamos exclusivamente a quien Cristo es y lo que Cristo ha hecho, y el poder de Dios comienza a fluir y la sangre comienza a cubrir, y Dios dice: yo no veo ninguna iniquidad en Jacob, yo no veo perversidad en Israel. Nos levantamos y seguimos moviéndonos hacia adelante. Verso 11 nos da las órdenes de marcha. Así también vosotros consideraos en el verso 3, en el verso 6, en el verso 9. Y esa palabra considerar, conocer, saber, versos del 1 al 11, hay que consideraos muertos al pecado. Pero no solo, escuchen, no solo están muertos a Dios, muertos al pecado. Número 2, están vivos para Dios. No solo están muertos al pecado, tienen que creer que están vivos para Dios, que su fe en Cristo y lo que Él ha hecho los ha conectado a la fuente de poder de cómo vivir bien. Así que yo me considero que el poder de la naturaleza pecaminosa fue roto en el Calvario. El mundo, la carne, el diablo, roto todo eso en el Calvario. Muerto a lo que yo solía ser, dominado separado de Dios. Pero mi fe en Cristo, ¿los estoy aburriendo? Mi fe en Cristo ahora los prepara. Yo me levanto todos los días sin decir que tengo que ganármelo, sin decir que tengo que llegar, sin decir que tengo que poder alcanzar para la salvación o tener una buena relación con Dios. Yo me levanto todos los días diciéndole: Señor, el que tú amas ya se levantó y estoy vivo yo para Dios, porque mi fe está en Él y en su Hijo. Así que capítulo 6 nos dice lo que necesitamos saber, lo que necesitamos entender, y Él nos dice lo que necesitamos saber para que sepamos en qué poner nuestra fe. Tenemos que saber esto. Pero ahora es un poco difícil, porque los pentecostales, a nosotros nos gusta sentir nada más. Lo que hacemos es nuestra tradición, sentimos. Estoy sintiéndolo ya. O sea, que lo sienta o no, usted tiene que saber algo. Si usted sabe algo, va a sentir algo. Pero si mi sentir, yo soy pentecostal, parte de mi crecimiento espiritual y condición espiritual, estoy inclinado yo quiero sentir algo. Cuando yo adoro, yo quiero sentir algo. Cuando yo oro, espero sentir al Señor y escuchar algo. Yo no le sirvo a un Dios muerto, pero necesito saber qué es lo que Cristo ha arreglado para mí. Y ahora en el verso 12 la situación cambia, porque dice esto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora nos dice lo que necesitamos saber, lo que Cristo hizo por nosotros, cómo somos libres de la naturaleza del pecado y el poder del pecado, y después voltea al creyente y le dice: deja de permitirle al pecado reinar. Es una prohibición, un imperativo. No reine pues, un mandamiento a nosotros. Bueno, hermano Larson, es que yo pensé que usted dijo que no tenemos que hacer nada. No hacemos nada para ganarnos o producir el sistema, pero sí hacemos algo para poder caminar y andar en el sistema. Ahora, si uno sabe algo, uno es responsable de encargarnos de que la naturaleza de pecado ya no más reine en la vida
Y para que uno ande libre del mundo, la carne y el diablo en la vida, uno tiene la responsabilidad puesta en nosotros. En este verso, Pablo dice, no reine pues, ustedes dejen, no sigan con eso. Se nos acusa de operar por fe y gracia y de decir que, bueno, usted el creyente, le decimos a la gente que no tiene que hacer ya nada. No, esto, mi amigo, es la pelea, la batalla de fe a la que entramos ahora. Hace como 20 años, cuando comenzamos a enseñar esto, hice yo un diagrama y quiero que lo pongan en pantalla, por favor. Si es posible, manténgalo ahí lo más que se pueda. Este audífono es una bendición muy grande. Desarrollé esto hace como 20 años y lo uso en las clases todo el tiempo y voy a leérselos porque no tengo el tiempo para poder desglosar y darles el detalle de todo lo que yo creo en esos versos, pero quiero mostrarles al finalizar de esta enseñanza cómo todo esto cabe como un rompecabezas. Dense cuenta que el ser humano está en el centro, conformado por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es donde la acción se lleva a cabo, es donde uno hace lo que uno hace. El alma es la parte del hombre que siente, es la parte emocional. El espíritu es la parte del hombre que sabe. El alma y el espíritu están operando juntos, son dos entidades, pero no se puede separar. Cuando uno sabe, uno lo siente. Recuerden cuando yo le dije a Donnie que yo solía tener una chaqueta como él y después mi papá se compró un trabajo. Información que no debía haberle dado y después un sentimiento llegó. Uno siente algo de lo que uno sabe, así que no se puede separar. Recordemos que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Cuando nacemos, lo puede ver aquí a la izquierda del diagrama, nacemos fijándonos a la ley, viendo a la ley como el medio de justicia. Somos seres humanos, así que bajo nosotros tenemos naturaleza humana. Simplemente significa que somos humanos, hacemos lo que tiene que ver con la humanidad, pero también nacemos con una naturaleza pecaminosa. Así que la justicia viene por la ley a todos nosotros, no solamente unos. No tengo tiempo para poder desglosarlo, pero en Gálatas 3 y 4 dice que Cristo vino a redimir todos los que estaban bajo la ley, no solamente los judíos, todos nacimos bajo la ley, viendo hacia la ley como el medio de justicia, ya sea ley mosaica o ley social, así que todos estamos dependiendo de la ley, todos tenemos naturaleza de pecado, la naturaleza de pecado está corrompiéndome a mí y a mi carne. En mí, como yo pienso, como me siento, estoy dominado por eso. Y el curso natural del mí, del yo, es que yo hago cosas injustas, no de acuerdo al mundo, pero de acuerdo a Dios. Así que yo soy una persona, estoy bajo la ley por mi mente que está centrada en el Señor. Soy un ser humano legítimamente, alma, cuerpo y espíritu soy yo, pero estoy siendo corrompido por la continua obra de la naturaleza pecaminosa en mí. Y eso es lo antiguo, ese soy yo antes de ser salvo. Y cuando el mundo viene, se acerca y dice, eso está bien, actúa de esta manera. Recordemos que el término mundo indica que es el producto de Caín, aquellos que no quisieron seguir bajo la ley de Dios, inventaron su propia vida, el mundo, y ellos nos impactan. Y después Satanás y sus espíritus demoníacos vienen y me impactan a mí, me afectan a mí, y usted puede ver el dilema en el que estoy. La naturaleza de pecado está impactando el alma y el cuerpo y el espíritu, y estoy yo haciendo cosas de injusticia, dominados por el pecado. Dos fuerzas, el mundo y el diablo, están impactándome, y después yo decido que ahí es donde yo estoy, ese soy yo, esa es mi vida, yo soy como el pecado. Así que la tentación surge dentro de mí. El hombre inclinado está
yo estoy perdido. Un día cuando alguien llegue, me diga, puede estar bien con Dios, fijándonos en la ley, medio de justicia. La evidencia de que yo era pecador tiene que ser aceptada. Soy yo corrompido por la naturaleza de pecado, dominado por los poderes del mundo. Mi carne quiere egoísmo, pecado, actos de injusticia. Ese es el viejo hombre. Y alguien dice, no, no, aléjate de tu pecado, aléjate de tu confianza en lo que tú haces como justicia y fíjate exclusivamente en el rostro de Cristo que murió por ti en el Calvario. Miren, cuando yo volteo hacia la verdad, le doy la espalda a la mentira. El momento en el que yo le digo sí a Cristo, estoy separado de las influencias de la naturaleza pecaminosa, recreado en mi espíritu y en mi alma. El poder del mundo sobre mí es roto a través de mi unión con Cristo. No tenemos tiempo para enseñarlo. Gálatas 6:14. El poder de Satanás sobre mí es roto. Hebreos 2:14. Colosenses 2:14. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 4, no, Primera de Pedro 5, 8 y 9. No tengo tiempo de ir para allá, búsquenlo, ahí lo van a poder ver, que cuando yo me vierto hacia aquí, de repente yo soy equipado porque ya no estoy más bajo el gobierno de la ley. Mi fe en Jesús no solo ha producido toda la transformación, pero ahora me equipa para recibir del Espíritu de Dios, el que comienza a tomar parte del conocimiento de Dios y lo implanta en mi alma y mi espíritu. Y ahora lo que yo solía odiar, ahora amo porque tengo una nueva alma, he sido cambiado, he sido alterado y porque yo tengo una nueva fuente de poder, el Espíritu Santo, Él continuamente me da luz y vida y Él me atrae de la naturaleza de mi nuevo Padre. Me convierto en partícipe de su naturaleza, por eso es que no necesito una lista de reglas y regulaciones. La ley de Moisés por lo menos nos mostró lo que estaba en la mente de Dios, pero cuando uno se convierte en un cristiano, entonces el Espíritu Santo toma lo que está en la mente de Dios, lo que está en el carácter de Dios, menos los hagas y no hagas, comienza a implantarlo a orden por parcial de la vida, del corazón, del alma y del espíritu, y después uno comienza a reconocer el error, no porque uno tiene una lista de reglas, sino porque hay un Dios, una fuente viva de vida adentro de uno se convierte en un partícipe de la naturaleza divina de Dios y su espíritu ahora vive en uno, y lo que usted está haciendo es poner su fe en Cristo y en Él crucificado. Ahí es donde uno comienza. Miren, al principio aquí vamos. No podemos pensar en fracaso, no podemos pensar en pecado, estamos tan removidos de todo eso. Pero el día después de que usted recibió a Cristo, encuentra la verdad que aunque es una nueva criatura en Cristo, el hombre interno no ha sido renovado por completo. Y aún hay pensamientos erróneos, acciones erróneas a las cuales uno está acostumbrado porque uno los había aprendido ya. El Espíritu Santo está tratando de entrenarnos cómo vivir para Dios y lo que es justo. El mundo viene y nos habla y nos dice, haz esto, ve para allá, ve para acá. Y probablemente aún hay una atracción. Pero si la fe está centrada en Cristo y lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, comienza a moverse en uno y últimamente
Por último, Él terminará libertando aún si no sucede inmediatamente, mientras que uno mantenga la fe en Cristo, quien Él es y lo que Cristo ha hecho. Uno permanece en la gracia de Dios, aun cuando fallamos y caemos de rostro. Mantenemos la espalda a la ley como medio de justicia. Nos mantenemos enfocados en quién Cristo es y lo que Él ha hecho, y el Espíritu Santo toma la nueva creación y obra en nosotros y comienza a poder o a darnos el poder, y después lo que el mundo tiene que decir ya no más nos interesa tanto, y los poderes de las tinieblas que solían dominarnos no pueden movernos como solían movernos, aún con una naturaleza pecaminosa desconectada de la carne, aún puede querer algo. El Espíritu Santo no quiere. Él mantiene su fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Entonces el Espíritu de Dios continuará fluyendo. Dejen pues que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No permitan que el pecado use el cuerpo como arma de injusticia, sino presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, ni tampoco los presentéis a vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Significa que yo llego a Dios diciéndole, entiendo que yo no puedo hacer por mí mismo lo que necesito. Me presento, yo cedo. Romanos 12, verso 1 y verso 6 y verso 13. Misma palabra griega cuando se trata de la palabra ceder. Me presento a Dios como el que está vivo de los muertos. ¿Qué significa eso? Significa que yo sé lo que Cristo ha hecho por mí. Yo sé lo que mi unión en Él ha logrado. Y me presento a Dios no como aquel que está bajo la ley, sino que me presento yo bajo la gracia a Dios. Entiendo el proceso, yo no trato de mejorar, yo simplemente camino en la verdad de lo que Él ha hecho. Yo me presento a Él como el que ha sido unificado con Cristo, crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él. Señor, yo no puedo, pero tú sí, ayuda. Pero la carne, que quiere cosas que Dios no quiere para nosotros, tratará de movernos. Quitemos nuestra fe de Cristo. Por eso les digo, hay una variedad de cosas que la carne puede hacer aún con naturaleza de pecado desconectada. Con mi fe en Cristo, muerto a la naturaleza pecaminosa, muerto a la ley, no tengo relación con Él. Aún tengo que tratar con el mundo, la carne y el diablo, pero no tengo ya relación con lo que está detrás de mí. Eso está en mi vieja pasada vida. Así que ahora estoy yo bajo la gracia, pero conociendo cómo vivir bajo la ley. Mi carne quiere que yo tome la decisión de darme la vuelta otra vez y se la dé a Cristo, le dé la espalda a Cristo y me fije en la ley como el medio de justicia. Voy a orar para recibir. Dense cuenta de esto, mis amigos. Cuando usted recibe a Cristo, le da la espalda a la ley y pone sus ojos en Cristo y la cruz. Pero si la carne motiva a tratar de lograr algo que usted jamás puede lograr, hará que usted le dé la espalda a Cristo y que se enfoque en la ley. No puede estar viendo en ambas direcciones al mismo tiempo. El orgullo, la arrogancia, religión, todo nos saca de este lugar de humildad y dependencia y nos fuerza, nos obliga. Dios no nos obliga a creer, pero creemos nosotros en lo equivocado. Y escuchen. Si yo resucito una relación con la ley, yo resucito mi relación con la naturaleza pecaminosa. No reine pues el pecado, no lo permitan. En vez de eso, en vez de confiar en uno mismo, hay que presentaros a Dios como vivo de entre los muertos. Confiando en su plan, en su provisión, en Cristo y la cruz, permitiendo que el poder de la ley, el Espíritu de vida en Cristo Jesús,
continúe transformando. A veces uno va a fallar, a veces uno va a ceder al mundo, la carne o el diablo. Pero cuando uno falle y caiga y uno esté mal en su desempeño, no le dé la espalda a la cruz, no niegue la cruz, no diga que tiene que hacerse de otra manera. Levántese y ponga sus ojos otra vez en Cristo y en lo que Él ha hecho por usted. Identifíquese con Él, ponga su fe en Él exclusivamente y Dios dirá: os perdono y os he limpiado de toda inmundicia. Completamente nuevo el espíritu y la progresión comienza otra vez. Usted jamás va a terminar con esa progresión de cambio antes de que Cristo regrese. La renovación del entendimiento, esa palabra nous en el griego, es el hombre interno, el alma y el espíritu, que es un proceso, un cambio continuo y sin fin. ¡Ay! Ese reloj demoníaco. Músicos salmistas, regresen. Usted ya no está atado más. Usted ya no está, ¿cómo lo puedo decir? No. Usted ya no está atado más a las cosas que lo ataban antes. Por el poder del Espíritu usted puede vencer el deseo de beber, de ingerir drogas. Usted puede vencer ese temperamento rápido que usted tiene o tenía. Como les dije, algunas cosas sí requieren de más tiempo. Pero usted puede tener victoria sobre ese egoísmo. Mire, cuando usted le da la espalda a Cristo y usted se fija otra vez en la ley, quiero aclarar algo, por favor. Joseph ha estado dándome con esto. Nosotros decimos que uno pasa de la gracia a la ley y uno de hecho no, uno está en la posición de la gracia. Pero lo que uno ha hecho es que uno está comenzando a actuar. Era usted responsable ante la ley, y cuando usted actúa responsable ante la ley, aún está bajo la gracia, pero usted actúa como responsable ante la ley. Lo que pasa es que uno frustra la gracia. Aún es salvo. Si usted estuviera bajo la ley, oficialmente tendría que perder su salvación. Uno está en la gracia, pero cuando usted toma la decisión de darle la espalda a Cristo y la cruz y confiar en lo que usted hace, usted es una persona bajo la gracia, actuando como que vive bajo la ley. Y usted detiene el fluir del Espíritu Santo y usted vuelve a encender el poder de la naturaleza de pecado, y el Espíritu Santo comienza a retractarse y el pecado tiene el dominio o se enseñorea de usted. Solo porque usted falla no significa que la naturaleza de pecado ha sido revivida. Solamente hay un pecado que causa que la naturaleza de pecado reviva, y eso es quitar los ojos de Cristo, el que vino a traerlo bajo esta preciosa procesión de beneficio, y se dirige hacia la fe en lo que usted hace. Eso causará que la naturaleza pecaminosa reviva, y aún entonces la naturaleza pecaminosa no encontrará lo que encontró en usted antes, porque ahora hay algo en usted que quiere vivir para Dios. Jamás hubo eso antes. Ahora la naturaleza pecaminosa está buscando algo que pueda trabajar en su vida, que sea aberrante para usted. Como agua buscando un hoyo, una grieta en una roca, fluye y busca, va a encontrar algo. Será lo más confuso en su vida, porque si usted le da la espalda a Cristo y acepta la ley como medio de justicia, esta naturaleza pecaminosa, aunque usted esté alabando, aunque usted esté amando, aunque usted esté obrando, aunque usted esté hablando en lenguas, aunque haya como resultado de nacer de nuevo un amor por Dios, siempre también hay una reignición o un reencendimiento de esa corrupción que lo inclina a uno, y uno no puede ganar así. Se va a tener que arrepentirse como persona bajo gracia que ha cambiado hacia la ley, que se arrepienta de haber ido hacia la ley, que regrese exclusivamente a Cristo, quién Él es y lo que Él ha hecho. Ponga su fe enteramente en Él. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Otra vez.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No cedan sus cuerpos, sus miembros como instrumentos de injusticia e iniquidad. Ofrézcanse a Cristo como vivo de entre los muertos y peleen la buena batalla de fe. Y el pecado no se enseñoreará de vosotros más. Ya no más estáis bajo la ley, sino bajo gracia. La naturaleza pecaminosa reinó como un rey, pero ahora la gracia reinará. Nuestra fe está en él. In grace, how sweet the sound. Stand with me. Vámonos de pie. That saved a wretch like me. I once was lost. Oh, but now, yes, now I'm found. I was blind. Oh, but now I see. Would you come